a todos. Continuando con la solución del examen de admisión 2023-1, ahora resolveremos las preguntas de geometría en el examen de letras. Tenemos este primer problema. Se da un triángulo ABC en el que el ángulo B menos el ángulo C es 90 grados. Y luego se traza la línea bisectriz AD y debemos encontrar uno de los ángulos allí generados. Empezamos entonces dibujando el triángulo ABC y luego la bisectriz AD. De esta manera diríamos que A será alfa más alfa. Y además nos piden ADB, es decir, este ángulo que tenemos aquí, al que llamaremos X. Esa es la información con respecto al gráfico que hemos construido. Ahora podemos establecer algunas equivalencias entre los ángulos. Como se trata de un triángulo, entonces la suma de los tres ángulos AB y C es 180, pero el ángulo A es 2 alfa, tal como se ha indicado. Luego, podríamos decir también, por suma de dos ángulos interiores, que alfa más c es igual a x. Así que también tenemos esa igualdad. Y luego colocamos la expresión que ya nos dan en el enunciado, que el ángulo B menos el ángulo C es de 90 grados. Y ahora sí, vamos a encontrar x. Como x está en función de c y alfa, y aquí tenemos b también, podemos eliminar b y de esa manera buscaremos una relación entre alfa y c. Así que lo que vamos a hacer es restar esta primera igualdad de la tercera. Restamos entonces y el ángulo b se elimina. 2 alfa se queda tal como está y c menos c resultaría c más c. Por lo tanto tendríamos 2 alfa más 2c es 90 grados. Sacamos mitad a cada término y alfa más c es 45 grados, y eso es equivalente a x, alfa más c. Por lo tanto, ya encontramos el valor buscado. Otra forma de resolver este problema es a través de la misma gráfica y con algunas propiedades también. Tenemos el triángulo ABC y luego tenemos la bisectriz AD y debemos encontrar el ángulo X, ADB. Bien, aquí entonces vamos a sacar de manera similar a lo que hemos hecho anteriormente la información de equivalencias que podemos obtener. Tenemos que B es igual a 90 más C, porque en el dato original B menos C es 90, esta C puede pasar sumando. Y además aquí tenemos que X es igual a la suma de alfa más C. Si nosotros tenemos que B es 90 más C, entonces podemos descomponer este ángulo en dos, uno que sea 90 y el otro que sea C, de esta manera. Por lo tanto, ya es 90 aquí, o sea, construimos una línea de tal forma que el ángulo aquí sea 90, por lo tanto, el ángulo restante va a ser C. Y observamos que tenemos aquí alfa y C, es decir, se van a sumar y resultará X. Así que en este triángulo rectángulo tenemos 90, X y X. Sumando estas dos X resultará 90. Resolvemos esa ecuación y obtenemos que el ángulo es de 45. Tenemos entonces al menos dos formas para resolver este primer problema. En este problema ya nos dan la figura. Nos dan una circunferencia, dos radios de la misma y una cuerda, la cuerda AB. Y también nos dan algunos datos. Los radios miden raíz cuadrada de 50 y AB mide 2. Si O es el centro de la circunferencia, debemos encontrar el valor de alfa. Colocamos los demás datos que nos faltan y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad que relaciona el centro de la circunferencia con la cuerda. Si nosotros trazamos una línea desde el centro de forma perpendicular hacia la cuerda, entonces obtenemos dos triángulos congruentes. Por lo tanto, si esta línea medía 2, entonces cada uno de los segmentos nuevos vale 1 y 1. Estudiamos entonces uno de estos triángulos rectángulos. Diremos, tenemos un triángulo rectángulo donde un cateto es 1 y el otro cateto es raíz cuadrada de 50. Si extraemos aquí factores del radical, obtendríamos 5 raíz de 2. Podríamos encontrar el otro cateto, al que denominamos x. Aplicamos teorema de Pitágoras y el valor de x es 7. Entonces tenemos el triángulo 1, 7, 5 raíz de 2. Y si recordamos cuáles son los triángulos rectángulos notables, encontraremos que este es uno de ellos. Es el triángulo en el cual el ángulo agudo menor es de 8 grados.
8 y 82. Y eso será la mitad de alfa, porque además aquí, al trazar esta línea perpendicular a la cuerda, estos dos ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, el ángulo alfa es el doble de 8, 16 grados. Tenemos ahora otro enunciado verbal, así que vamos a tener que construir lo que nos dicen ahí. En un trapecio isósceles la base mayor mide 60, la menor mide 16 y los lados no paralelos 40. Así que tenemos esta figura para trabajar. Es isósceles, por lo tanto, estos lados son congruentes, los laterales, y bueno, los ángulos también aquí van a ser congruentes. Pero bueno, nos piden la suma de las diagonales, así que vamos a tener que encontrar cuánto mide una diagonal y luego duplicarla. Entonces, vamos a ver. Aquí lo que podemos hacer es trazar alturas. ¿Por qué? Porque al trazar alturas vamos a obtener triángulos rectángulos con los que podemos trabajar. Y además podemos sacar también las medidas de los segmentos en las que se divide la base mayor. Si es 16 y se han trazado líneas perpendiculares, entonces en el centro hay un rectángulo. La base será 16 también. Y ahora estos dos segmentos laterales van a ser congruentes, porque el trapecio es un trapecio isósceles. Si yo tengo 60 y ya tengo aquí 16 en el centro, me faltan 44 unidades. Divididas en dos segmentos, serán 22 y 22. Con esto yo ya puedo decir que la diagonal es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tengo aquí hacia la izquierda. Necesito entonces cuánto vale h para aplicar teorema de Pitágoras y encontrar el valor de d. Puedo entonces establecer algunas equivalencias, siempre utilizando el teorema de Pitágoras. Podemos decir entonces que en este triángulo de la izquierda el cateto es 38 y el otro cateto es h. D es hipotenusa. Por lo tanto, tendríamos que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Y aquí a la derecha en este triángulo hago lo mismo. H al cuadrado más 22 al cuadrado es 40 al cuadrado. Como h no es lo que necesito, yo resto ambas igualdades. Y así h se elimina. Tendría entonces que resolver 38 al cuadrado menos 22 al cuadrado es igual a d al cuadrado menos 40 al cuadrado. Y aquí tenemos la libertad de efectuar como nosotros creamos es más conveniente. Podríamos encontrar cuánto es 38 al cuadrado, cuánto es 22 al cuadrado, cuánto es 40 al cuadrado y hacer las operaciones. Yo por mi parte voy a elegir factorizar porque esta es una diferencia de cuadrados. Así que factorizaré a la izquierda. 38 al cuadrado menos 22 al cuadrado es 38 más 22 por 38 menos 22. Y luego a la derecha pondría el valor de 40 al cuadrado porque así es fácil de obtener, 1600. A la izquierda tendría entonces 60 por 16. Y 60 por 16 es 960. Y ese 1600 lo paso a sumar. Así que tendría que la diagonal al cuadrado es 2560. Tengo que sacarle raíz. Pero eso es igual a 256 por 10 y 256 si tiene raíz que es 16. Finalmente tendré que la diagonal mide 16 raíz de 10. Como me piden la suma de las dos diagonales y las dos diagonales son congruentes porque es un trapecio isósceles, entonces lo que yo estoy buscando es el doble de 16 raíz de 10, que es 32 raíz de 10. Y con eso ya resolvimos este problema. Tenemos ahora un problema de polígonos. Calcular el ángulo exterior de un polígono regular donde el número de ángulos rectos de la suma de sus ángulos interiores es igual al número de sus diagonales trazadas desde tres vértices consecutivos. Reconocemos aquí que finalmente encontraremos un ángulo exterior, pero la relación de equivalencia es de el número de ángulos rectos de la suma de los ángulos interiores. Entonces, la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2, siendo n el número de lados del polígono. ¿Cuántos ángulos rectos hay aquí? Lo que hacemos es dividir entre 90. Y eso va a ser igual al número de diagonales trazadas desde tres vértices consecutivos. Necesitamos entonces esa expresión, esa fórmula, que, bueno, al reemplazar sería n por v, y v es 3 porque son tres vértices consecutivos, serían 3 por n, y a la derecha es v más 1 por v más 2 entre 2, y v vale 3.
Así que podemos calcular normalmente esta división de aquí. Aquí dividimos 180 entre 90 es 2, por lo tanto tendríamos 2 por n menos 2. Y a la derecha 3 más 1, 4, 3 más 2, 5, 4 por 5, 20, entre 2, 10. Tenemos esta ecuación simple para resolver y n nos sale 6. Se trata de un hexágono regular. Y finalmente teníamos que calcular el ángulo exterior, que es igual a 360 entre n, es decir, 360 entre 6. Por lo tanto, el ángulo exterior mide 60 grados. Bien, en el último problema de esta parte de geometría del examen, tenemos uno de geometría del espacio. Se da un tetraedro regular de raíz de 2 metros de arista. Hallar la distancia de un vértice al centro de la cara opuesta. Tenemos aquí nuestro tetraedro regular, cuya arista mide raíz de 2. Todas las aristas miden raíz de 2. Y aquí hay que entender que la distancia de un vértice al centro de la cara opuesta, al tratarse de un tetraedro regular, en realidad nos están hablando de la altura, porque la altura va desde el vértice superior, en este caso, hasta el centro de la base, que es un triángulo equilátero. Así que eso es lo que nos están pidiendo. Y entonces podemos aplicar directamente las propiedades que tiene un tetraedro regular, en el cual la altura es igual a la arista por raíz de 6 entre 3. Y la arista vale raíz de 2. Así que será raíz de 2 por raíz de 6 sobre 3. Multiplicamos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 6 y eso sería raíz cuadrada de 12. Extraemos aquí el factor, 12 es 4 por 3, así que raíz de 4 es 2, que sale de la raíz y nos quedará finalmente 2 raíz de 3 sobre 3. Y con esto ya resolvimos el problema. En caso no recordar esta propiedad, lo que tendríamos que hacer es trazar líneas, ¿no? Trazar una línea desde el vértice hacia el centro de una de las caras y luego desde ese punto en el centro trazar una línea hacia el centro de la base inferior y aplicar un triángulo de 60 y 30 y teorema de Pitágoras. Ya, pero yo creo que esta es la forma más sencilla de hacerlo si recordamos las propiedades. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Nada, suscríbanse al canal, compartan el video para que podamos crecer, ¿no? Y poder resolviendo un poco con más frecuencia porque a veces el tema del trabajo no me permite hacerlo tan seguido. Éxitos a todos y hasta la próxima.